Empezamos con conceptos básicos en nutrición y lo primero que vamos a ver es la definición de nutrición. Es un conjunto de procesos fisiológicos y acá viene la palabra clave, involuntarios, ¿sí? En los que en estos procesos fisiológicos participan la digestión, la absorción y el transporte de las sustancias que el organismo va a recibir, transformar y utilizar para poder funcionar y cumplir con todas las tareas esenciales. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de nutrición, vamos a decir que es un conjunto de procesos involuntarios, que va a transformar y utilizar los nutrientes que van a ser necesarios y esenciales para el correcto funcionamiento de todos los sistemas, ¿sí? Para mantenernos siempre como casi como nuevos. ¿Sí? Ese es el objetivo final, reponer todo lo que vamos usando, gastando, rompiendo, desarmando, para poder lograr avanzar con la existencia. Que en contraposición, ahí está, con la alimentación, que va a ser un proceso consciente y voluntario y por ende educable, ¿sí? La gran diferencia entre nutrirse y alimentarse es que nosotros elegimos con qué nos alimentamos y la parte de la nutrición, podemos elegir los alimentos, pero la nutrición va a depender del cuerpo, va a depender de cómo nuestro organismo funcione. También depende de los alimentos que elijamos, pero muchas de las veces todos los procesos pueden tener otras cosas en el medio, como alguna malformación o alguna cuestión hereditaria, que hagan que no funcionen del todo bien y que no nos podamos nutrir del todo bien. Por ejemplo, podríamos hablar del caso de un celíaco que puede estar mal nutrido a pesar de que esté bien alimentado, ¿sí? Probablemente, si yo le modifico los alimentos y le saco los que le hacen daño, lo tenga bien nutrido también, porque el intestino se reconstituiría todo y empezaría a funcionar como corresponde. Pero hasta que ese celíaco se da cuenta o es diagnosticado, puede haber creído que estaba eligiendo muy bien su alimentación y a pesar de eso no estar bien nutrido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, partimos de que esta alimentación es eh, consciente y voluntaria, si no comemos dormidos, así que no nos podemos hacerlo, ay, no sé, me lo comí durmiendo, lo elegí yo, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, y lo más importante, es que es educable. Entonces, los seres humanos se van a proporcionar alimentos o sustancias aptas para el consumo, las cuales vamos a modificar y vamos a ingerir. Entonces, todo el proceso de elegirlo, cocinarlo, ponerlo a la boca, masticarlo y tragarlo es hasta ahí donde llega la alimentación. ¿Sí? Podemos elegir comer o no comer algo. Y eso también es parte de nuestro proceso consciente y voluntario y educable. ¿Sí? Muy bien. Con otros conceptos que tenemos para definir en la clase de hoy, vamos a tener la definición de nutriente, que es una, ay Dios, cómo estoy hoy, sustancia integrante de los distintos alimentos que son útiles para el metabolismo orgánico. Entre ellos vamos a encontrar estos 6 principales, que van a ser hidratos de carbono, proteínas y lípidos, o grasas, como les dije hoy, vitaminas, minerales y agua, y siempre tenemos que tener en cuenta que no todos los alimentos van a tener todos los nutrientes o no todos los alimentos van a tener un único nutriente. Siempre en general hay alguna combinación de más de uno de ellos. ¿Sí? Son poquitos los ejemplos que son únicos, pero hay. Muy bien, seguimos con definiciones como la de alimento, que es sustancia o mezcla de sustancia natural o elaborada, y ahí ya nos hicimos una ensalada tremenda. Entonces, sustancia única o mezcla de sustancias. Única podría ser, por ejemplo, la miel, que si la vamos a buscar a las colmenas, sería natural. Ya por ahí sería sustancia única elaborada, porque a veces la toca la industria y mete la mano, ¿sí? No siempre es miel lo que hay en los frascos de miel, lamentablemente. Y en cuanto a mezcla de sustancias, también
podría referirse a algún alimento que nosotros podemos mezclar, ¿sí? Podemos hacer un licuado de frutas y ya tenemos una mezcla de sustancias naturales, por ejemplo, que también lo podemos comprar en una caja y ya entonces está elaborada en alguna tetrabric que traiga jugo de fruta. Así que alimento abarca prácticamente una amplitud increíble de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Por eso implica uno o varios nutrientes. Entonces, son estas sustancias que vamos a ingerir las que van a aportar al organismo los nutrientes necesarios para todos los procesos biológicos. Y se van a incluir sustancias que ingerimos por hábito o por costumbre, tengan o no valor nutritivo, como por ejemplo algún té de hierbas o el mate, si no le agregamos azúcar, que nos puede dar de alguna forma, si quieren, agua como nutriente, ¿sí? Pero en sí no nos va a aportar energía o algún tipo de caloría, salvo que nosotros le agreguemos azúcar o ralladura de coco y entonces entre grasa o algún hidrato de carbono. Muy bien, con respecto a la parte voluntaria y consciente y educable de lo que es la alimentación, siempre tenemos que entender que los nutrientes o alimentos que nosotros elijamos van a hacer que qué tipo de energía le vamos a dar o qué tipo de combustible le vamos a dar al cuerpo, ¿sí? Entonces, somos nosotros los que vamos a decidir si le vamos a dar una nafta común o una nafta súper, o sería la infinia, si queremos elegir la infinia o no, ¿sí? Así que siempre en este proceso voluntario va a estar, quiero que se acuerden de eso, que cuanto mejor calidad sea el origen de los nutrientes, mejor probablemente producto tengamos con respecto al combustible y a la energía. De mejor calidad, de mejor fuente, mejor utilizada por el cuerpo. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las clases. Entonces, la clasificación de estos nutrientes que vamos a tener van a ser el grupo de los macronutrientes, acuérdense que macro siempre viene de la palabra grande, y se le dio este nombre a los hidratos de carbono, proteínas y grasas, no solo porque nos van a aportar energía, sino que el macro, el grande, es por la porción en la que debemos consumirlo diariamente. Una porción grande, si lo pesáramos, pesaría un montón, ¿sí? Mucho. En algunos kilos de comida diarios deberíamos consumir, ¿sí? De hecho, llegamos a 1 kilo de comida por día bastante generalmente, salvo que el paciente o el deportista sea muy pequeño físicamente hablando, o un niño o un adolescente ya no, este sí que come kilos y kilos de comida. Y los micronutrientes, también micro se le puso por pequeño y es por la porción en la que debemos consumirlo. Piensen que hay algunos minerales que precisamos nanogramos. Para poder ver un nanogramo necesitamos el microscopio, ¿sí? Así que el aporte de estos minerales en algunos casos es tan ínfimo que ni siquiera lo podríamos ver con el ojo, ¿sí? Y otra característica importante de los micronutrientes es que no nos van a aportar ningún tipo de energía o caloría, ¿sí? Y ahí, último, y pobrecito suelto, que nunca sabe en qué grupo meterse, es un paria de los macro y micronutrientes. El paria de los nutrientes es el agua, y no tiene grupo porque es difícil de encasillar. ¿Por qué? No nos va a aportar calorías. Así que como no nos aporta energía, debería ir con los micronutrientes. Pero la porción que deberíamos consumir diariamente, que son por lo menos 2 litros de agua por día, lo debería poner en el grupo de los macronutrientes. Aporta calorías. Entonces, el agua pobrecita queda ahí sin clasificación. Y no es ni macro ni micro, es agua. Es un nutriente, pero no tiene grupo, es solito. Es el principito solito en el planeta, pobre. Bien, esta imagen siempre me gusta incorporarla porque nos va a dar una idea que la distribución de estos macronutrientes que tenemos, que son
los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, en general, en la alimentación, no se dan como alimentos fuente únicamente de una cosa, ¿sí? Como alimentos que me van a aportar un solo macronutriente. Entonces, en el grupo de los hidratos de carbono tenemos la intersección junto con las proteínas, que serían todas las legumbres, que nos aportan una buena cantidad de hidrato de carbono, pero una nada despreciable cantidad de proteínas también. Lo mismo nos pasa con el conjunto de las proteínas, que prácticamente en casi todos los casos, excepto que uno, no sé, un animal extremadamente magro, o la leche 0% grasa, siempre, al ser un producto de origen animal, viene con algo de grasa que va a incorporar por los propios tejidos del animal, ¿sí? Así que muy pocos alimentos implican un solo macronutriente. La gran mayoría tiende a tener una mezcla entre uno y otro, ¿sí? Muy bien, con respecto a los micronutrientes, vamos a tener una clase especial de vitaminas y minerales, en donde vamos a ir viendo específicamente las fuentes de cada uno de ellos, cuáles se relacionan mucho más con los alimentos, sobre todo frutas y verduras, y cuáles otros necesitan de una ayuda, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina D, si no la activamos con el sol, por más que consumamos una tonelada de vitamina D, probablemente no cumpla su función, ¿sí? Y con respecto a la mayoría de los minerales, vamos a ver, bueno, qué alimentos fuente de tal o cual mineral, qué formas tenemos de encontrarlo. Por ejemplo, si se fijan acá, el hierro justo está puesto al lado de vegetales de hojas verdes y no de carne, por ejemplo, ¿sí? Para que se den una idea de que no necesariamente vamos a tener que consumir un solo alimento como fuente de algún micronutriente. Por suerte, ahí están muy distribuidos. Con respecto a darle un orden a esta clasificación de los macro y micronutrientes, surgieron en la década del 70 del siglo pasado las guías alimentarias. Originalmente eran como esta pirámide, ¿sí? Esta pirámide ya está actualizada, es más joven, es del 2000, tiene sus cuantos años ahora y ya no se usa más, pero con respecto a la década, a la que había en la década del 70, lo que la Clínica Mayo le cambió fue el orden o el consumo en importancia de las frutas y las verduras. La pirámide original tenía como indicación en el primer escalón y en el más grande, en el que más porciones había que consumir diarias o semanalmente, los hidratos de carbono. Hasta que dijeron, no, basta, esto está siendo contraproducente, la gente lo malinterpreta, entiende mal las cantidades y las porciones y la frecuencia, así que vamos a implementar el escalón más grande de toda la pirámide con frutas y verduras, a ver si de una vez por todas entienden que nuestra alimentación debería basarse más que nada en frutas y verduras y que todo el resto también es importante, pero fíjense la proporción en la que debería estar, ¿sí? También más o menos en esta misma época, las guías alimentarias para la población argentina cambió la forma piramidal por un óvalo, lo que le agregó fue el consumo de agua, así acá en una canilla, no sé si es muy claro, parece que fuera limpia y bien la comida antes de cocinarla, pero la intención fue decirle a la gente que consumir más cantidad de agua era fundamental, pero a pesar de que cambió la forma de pirámide a óvalo, siguió manteniendo como principal fuente de entrada de energía el grupo de los cereales, cosa que ya en esa época se discutía modificarlo a cambiar las verduras por los cereales, ¿sí? Gracias al cielo, las guías alimentarias para la población argentina fueron evolucionando. El objetivo principal era que fuese una herramienta para favorecer la comprensión de los
conocimientos que contribuyan a generar comportamientos alimentarios y nutricionales más equitativos y saludables por parte de la población y los usuarios directos e indirectos. Es decir, el que compra los alimentos, el que los cocina, para todos eran las indicaciones, no solo para el que se iba a sentar a comer, sino también para el que, del que iba a depender la compra y la preparación de los alimentos. Así que el objetivo de la última y la más moderna de las guías alimentarias para nuestra población dejó de ser un óvalo y es un círculo. Muchas veces la podemos llegar a confundir con un plato. No está tan alejado del plato inteligente, pero no implica, o la parte en la que más confunde a la población, es que parece que todos los días tendríamos que comer todo esto. Y la realidad es que lo único que nos quiere decir la imagen de la guía es el tamaño de la porción que deberíamos consumir. Pero la frecuencia y el requerimiento está dado por otras características, ¿sí? Por ejemplo, ahora lo vamos a ver cuando veamos uno por uno. Lo importante es que pusieron el agua central, como había hecho la Clínica Mayo, para centralizar, no es que tenemos que poner un vaso en el medio del plato, sino que recordarnos lo importante de hidratarnos con agua sola, lo más que podamos, y le agregó dos conceptos fundamentales como realizar más actividad física y reducir la porción de sal, ¿sí? Entonces, si vemos la comparación de la guía alimentaria para la población argentina de principios de los 2000 y con la actual, podemos encontrar que sí ahora aceptaron que la porción de frutas y verduras tenía que estar magnificada o en mucha mayor cantidad en proporción a los hidratos de carbono, que fíjense que aportaron un cuarto del formato. Fíjense que las frutas y las verduras casi triplican la porción de los cereales, ¿sí? Esto es todo para que sean como comparación. A comparación de las frutas y verduras, así deberíamos comer cereales. A comparación de frutas y verduras, así deberíamos comer de lácteo o de carne o de aceites o de las carbograsas que ahora vamos a ver. Y como habíamos dicho recién, le agregaron más actividad física, fundamental para agilizar el gasto, ¿sí? Si no, por más que comamos saludable, si no nos movemos, difícil que logremos un balance energético y disminuir la concentración de la sal. El objetivo de todas estas guías alimentarias para la población es disminuir las enfermedades no transmisibles, que son las que en definitiva terminan enfermando y haciendo que la población muera, ¿sí? Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, todas esas enfermedades que no son contagiosas y no podemos transmitir de una persona a otra, están o tienen su origen radicado en una mala elección de la comida que comemos diariamente, en poca actividad física y en un exceso de sodio en las comidas. Con respecto a grupo por grupo de alimentos, tenemos el verde y el más grande, y el que representa prácticamente la mitad de lo que deberíamos comer en el día. Tendríamos los vegetales A y B. A y B, la clasificación de los vegetales de nutrición son A, B y C, ¿sí? A y B se juntan y van en general siempre de la mano porque en promedio tienen prácticamente la misma cantidad de hidratos de carbono y prácticamente la misma cantidad de proteínas. Son muy acuosos, es decir, tienen una amplia concentración de agua, por ende poco hidrato y poca proteína. Y por eso en general siempre van juntos, ¿sí? Acá están divididos. Los primeros son el A y los segundos son los B, pero en general se utilizan indistintamente, no es que dice tantos gramos del A y tantos gramos del B, se utilizan indistintamente, ¿sí? Con respecto a las frutas, tenemos toda las variedad de frutas, tenemos una amplia variedad térmica en el país, así que prácticamente podemos cultivar
cualquier tipo de fruta, ¿sí? Es más, el otro día en la verdulería encontré que Tucumán empezó a plantar bananas, finalmente. Yo no entendía por qué no teníamos bananas. Bueno, ya ahora hay bananas nacionales. Eh, y con respecto a cuál es la recomendación de la guía que ustedes me preguntan de este grupo de alimentos, el ideal sería que al menos consumamos 5 porciones de este grupo, entre frutas y verduras al día. ¿Sí? Es la única recomendación general que hace, después se pone más específico con respecto a los productos o a los alimentos de los otros grupos. Este es el más difícil, el que a la población más le cuesta, así que fueron bastante generosos y bastante insistentes en que esto es lo que más deberíamos consumir durante el día, frutas y verduras. 3 frutas y 2 porciones de verdura, 3 porciones de verduras y 2 frutas, como más les guste, ¿sí? Acá les puse una tabla de la composición química de los alimentos del grupo de frutas y verduras, en donde los A y B tienen más o menos un 5,5 gramos de hidrato cada 100 gramos de producto ya listo para consumir, y la fruta tiene un 12. Entonces, si ustedes me preguntan, si aportan algo de hidratos de carbono, 100 gramos de tomate, por ejemplo, nos da una cucharita de azúcar, ¿sí? Y 100 gramos de alguna fruta ya nos da 2 cucharitas bastante colmaditas de azúcar. Por ende, la recomendación específica que se hace con la fruta es tratar de consumir la fruta lo más entera posible. Cuanto más cáscara, ollejos, etcétera, etcétera, le dejemos a la fruta, menos modificada por cocción o menos licuada o hecha jugo, mejor, porque toda esta concentración de azúcar, que es la misma concentración que tenía, al menos que tenía la Coca-Cola, se va a absorber mucho más lento y entonces no va a ser tan problemático con respecto a cómo va a subir la glucemia. Si yo tengo a alguien que se siente mal y le bajo la glucemia, le voy a dar jugo de naranja, pero el ideal sería tratar de la fruta, consumirla entera y no en forma de jugo, ya que si no, nos estaríamos consumiendo solo el agua y el azúcar y nos perderíamos de todas las fibras y todo el beneficio que esa fibra hace con respecto a los alimentos. ¿Sí? Muy bien. Pasando al grupo que sigue en importancia o tamaño, tenemos al grupo de los cereales derivados, legumbres y cereales C. Entonces, dentro de los vegetales C tenemos batata, boniato, choclo, mandioca y papa, que van a tener muchísima mayor concentración de hidratos de carbono y estos van a ser complejos con respecto a lo simple y poquito que tenía el grupo verde o el grupo de frutas y verduras con respecto al grupo de alimentos. ¿Sí? Dentro de los cereales vamos a encontrar todos los que se puedan imaginar, los que consumen y los que no tenían ni idea que hay, arroz, trigo, avena, sorgo, cebada, cebada perlada, quinoa, trigo burgol, trigo sarraceno. Últimamente escuché cada cosa, todo lo que se haga con los derivados de esas harinas, ¿sí? Eh, harinas gruesas como polenta, o la harina de maíz, o la sémola, pastas, ñoquis, fideos, eh, todos los tipos de fideos entran acá, ¿sí? Y todas las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, porotos de todos los colores, blanco, negro, rojo, colorado, lentejas turcas, porotos de soja, todos entran acá, ¿sí? Muy bien, para que tengamos una idea con respecto a la energía que estos alimentos aportan, vamos a tener todo lo que sea legumbres y cereales, me van a aportar más energía por gramo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos alimentos, como las lentejas, por ejemplo, o el arroz, en este caso estaría aquí en el promedio de los cereales, están concentrados, son productos muy secos que se pueden mantener durante mucho tiempo, cosa que por ejemplo no pasa con la papa,
¿sí? La papa en algún momento se empieza a brotar y después a pudrir, ¿sí? En cambio, las lentejas las podemos tener años guardadas si las conservamos bien, lo mismo que el arroz, ¿sí? Pero son productos muy secos que entonces tienen la energía muy concentrada. Una vez que uno los pone en remojo y los cocina, bueno, se diluye un poco esa energía, por eso este salto que parece que hubiera entre lo que me puede llegar a aportar una papa y lo que me puede aportar una lenteja o un arroz, ¿sí? No es que hay tanta diferencia a la larga cuando lo vamos a comer, porque ya les digo, los legumbres y los cereales se llenan de agua y entonces los valores por kilo o por gramo, en 100 gramos de lentejas cocidas, va a estar más diluida esta concentración. Pero como los valores que tenemos en las tablas están por 100 gramos de producto seco, tenemos estas diferencias de valores. Lo que sí aportan, sobre todo las legumbres y sobre todo las lentejas, es una concentración importantísima de proteínas de origen vegetal, que tienen sus contras, que ya las vamos a ver cuando veamos específicamente las proteínas, pero que no es nada despreciable al momento de la opción de vegetariano y sobre todo la opción de vegano, donde sí el requerimiento o la utilización de proteínas de origen vegetal va a tener que ser sí o sí priorizada, sobre todo con la forma de cocción y preparación de los alimentos, ¿sí? Si ustedes se fijan, el problema que vamos a ir teniendo a medida que la industria participa y toquetea los alimentos es que le agregan grasa que los hacen más ricos y nos dan más ganas de comer, ¿sí? El problemita que tiene, que justo le agrega la grasa, que multiplica las calorías exponencialmente, porque 100 gramos de pan francés, que en la teoría la receta no lleva grasa, tiene 280 calorías, contra 410 y 475 que tienen las galletitas. Entonces, no es lo mismo pan que galletitas, ni es muy beneficioso sacar el pan de la alimentación diaria y pasar a galletitas, porque a la larga estaría poniendo más calorías en mi dieta, ¿sí? Cuando veamos bien grasa, hidratos de carbono e hidratos de carbono con grasa, lo vamos a ampliar un poco más. Muy bien, pasamos al grupo de los lácteos y sus derivados, en donde tenemos la leche, que puede ser entera, parcialmente descremada o completamente descremada, lo mismo que los yogures, ¿sí? Y todas las variedades de queso que tenemos. Tenemos los untables enteros o descremados, los maduros enteros o descremados, como los por salud light, el cuartirolo, ¿sí? Piensen que el por salud, que ahora como está denominado en origen, no deberían poder verlo en la etiqueta, el por salud es un puerto en Francia, ¿sí? Port es de puerto en francés y salud es un puerto en Francia donde había un convento donde se hizo este queso. No tiene absolutamente nada que ver con lo saludable, sino que tiene nombre de denominación como el Camembert o como Champagne o como cualquier otra cosa que tiene denominación de origen, ¿sí? Y después tenemos los de pasta semidura y dura, que a medida que van perdiendo agua se van concentrando y van ganando en sabor, en grasa y en complicaciones para la nutrición. También en proteínas, ¿sí? Al perder agua se van concentrando y los hacen más ricos, pero más complicados con respecto, fíjense, las calorías como empiezan a aumentar, de un queso descremado untable a un queso para rallar. Además de lo fácil que es controlar la porción del queso untable y lo difícil que es parar de comer el queso de rallar, ¿sí? Muy bien. Los menos procesados, como la leche o algunos yogures, o hasta un queso untable descremado, tienen algún pequeño rastro de hidrato de carbono de la lactosa de la leche, ¿sí? Y me va a ir aportando según la cantidad de grasa que la industria le deje, así es como sale de la vaca, cuando le sacan un poco y cuando no tiene absolutamente nada, y varían las calorías, ¿sí? Muy bien, llegamos al grupo de las carnes y huevos.
Carnes abarca todas las carnes, la vacuna, el pollo, el pavo, pavita, cerdo, llama, cordero, no sé, rana, lo que quieran comer que sea animal, se considera una carne, y los pescados, obviamente, que también se los considera una carne, pero se los puse aparte para que vean la cantidad de peces que tiene nuestro mar, tiene muchos más, todos estos son los comerciales, y los pocos que consumimos, si es que consumimos pescado, ¿sí? Y además no nos tenemos que olvidar del grupo de huevos, habitualmente de gallina, algunos consumen de codorniz también. Puede llegar a haber de avestruz, puede llegar a haber de cualquier cosa. No son los más habituales, pero entraría en este grupo de huevos, ¿sí? Con respecto a la tabla de composición química de este grupo, si ustedes se fijan, ninguno me va a aportar hidratos de carbono. Así que si en alguna pregunta en el examen pregunta fuente de hidrato de carbono y ustedes me ponen una carne, fea la actitud, porque no tienen hidratos de carbono, ¿sí? Sí tienen alguna grasa, pero no tienen hidratos de carbono. El único que solo tiene proteína es, si yo logro separar muy bien la clara del huevo, es lo único que tiene solo proteína, ¿sí? Cada 100 gramos de clara de huevo tenemos 12 gramos de proteína. Si nosotros juntáramos claras para llegar a 100 gramos, tendríamos 12 gramos de proteína pura, sin grasa y sin hidratos de carbono. Pero no se nos debería escapar ningún pedacito de yema, que sí tiene una gran concentración de grasa a comparación, por ejemplo, de una carne, ¿sí? Es bien chiquita la yema, pero es bien concentrada, por eso tanta caloría la yema, y por eso muchas veces si uno consume muchos huevos se le pide al paciente que, bueno, algunas yemas descarte porque si no me suman una cantidad de calorías increíble, ¿sí? Muy bien. El grupo que sigue, el anteúltimo grupo, que sí es, o lo podríamos llamar el de las grasas de buena calidad, en donde vamos a incluir los aceites, el de girasol, el de maíz. Mezcla, en general, suele ser como el desecho de las prensadas anteriores, así que cuanto menos mezcla consumamos mejor. En general, los más distribuidos son girasol y oliva, maíz ya prácticamente no se ve o lo usan solo para la industria. También hay de soja, de uva, de canola y todos los aceites que podamos tener derivados de alguna de las semillas de las frutas secas, ¿sí? Son mucho más caros, la extracción de aceite de las frutas secas es mucho más difícil, pero no quiere decir que no haya, ¿sí? Bien, acá abajo en la distribución o en la tabla de composición química les puse el aceite, y el aceite es uno de los pocos que, de hecho, sea el aceite del origen que sea, siempre 100 gramos o 100 centímetros cúbicos de aceite son 100 gramos exclusivos de grasa. Fíjense, 100 centímetros cúbicos de aceite, las calorías que meteríamos si tomáramos así de aceite. Es horrible, gracias al cielo, no lo haríamos, pero fíjense la cantidad de calorías, ¿sí? Muy bien. Y el último grupo de alimentos, el que aclara bien grande que es opcional, que no hace falta consumirlo, que es ocasional, le había puesto opcional y ocasional, le hubiera puesto yo también, en donde entran los azúcares, el helado, el dulce de leche, el chocolate, las tortas, las gaseosas también, acá se ve o intenta hacer una gaseosa, no sé si es un limpiador de piso o una gaseosa, vamos a creer que es una gaseosa, y les puse algunas de las composiciones químicas. El azúcar es también uno de, la clara de huevo, el aceite y el azúcar son los que únicamente son, el azúcar solo me aporta hidrato de carbono, la clara de huevo solo me aporta proteína y el aceite solo me aporta grasa, ¿sí? Fíjense la diferencia en calorías de la mermelada común y la dietética. Recuerden que la mermelada dietética tiene azúcar porque tiene fruta, ¿sí? Lo que no tiene es agregado de azúcar para gelificar. Lo gelifican
con otras cosas, con gelatina, con agar-agar, pero tiene el azúcar de la fruta, así que no es que porque dice light me puedo comer una tonelada porque no me va a hacer nada. Tiene calorías y tiene azúcar simple, ¿sí? Y encima modificada por calor, que cualquier resto de fibra que pudiera llegar a tener de la fruta o pedacitos de fruta, eh, bueno, está modificada por calor, que no es lo mismo que comerla al natural. Si ya se fijan, el dulce de leche tiene lo mismo de azúcar que la mermelada común, pero le agregan 9 gramos de grasa, lo cual también me aumenta las calorías y me aporta algo de proteína por su origen animal. La manteca me aporta 84 gramos de grasa cada 100 y la crema de leche 40, con algún rastro de algún hidrato y algo de alguna proteína. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta que cada alimento puede tener varios nutrientes y que, por ejemplo, los macronutrientes como hidratos de carbono, proteínas y grasas, y los micro como vitaminas y minerales, lo podemos encontrar en un solo alimento. En el pan francés vamos a encontrar hidratos de carbono con proteínas y como micronutrientes podemos encontrar hierro y ácido fólico porque la harina ahora está enriquecida por ley, obligatoriamente. Vamos a encontrar calcio. Si fuera, en vez de pan francés, si fuera ya un pan lactal, ya tendría un poquito más de grasa por la leche y porque le agregan un poco más de grasa. Así que cada alimento puede contener varios nutrientes. Por ejemplo, es el caso de la banana, que vamos a encontrar carbohidratos y proteínas, ¿sí? Poquita proteína, pero vamos a encontrar carbohidratos. Es más, la fruta promedio tiene 12, la banana puede tener 16, 18, ¿sí? Eh, pero lo importante es que además me va a aportar vitamina A, vitamina B1, B2, B3, ácido fólico, potasio, zinc, calcio, fósforo. Por eso es importante el consumo ese 5 porciones de frutas y verduras por día, porque me aporta todo esto que no se ve, pero que también se necesita, que no pesa, pero que hace cosas fundamentales. ¿Mm? Muy bien. Si quieren saber o investigar un poco más sobre composición química de los alimentos, ahí les dejo unas cuantas guías de composición química. La de Nutrinfo está bastante buena y está constantemente actualizada con respecto a productos. Entonces yo quiero saber la composición química de las Oreo y va a aparecer. La tabla de la USDA es de Estados Unidos, así que va a tener los productos de Estados Unidos, pero es la que más amplitud tiene con respecto a la parte de vitaminas y minerales. Me va a dar un montón de productos. Cada vitamina y mineral que tiene, es increíble el trabajo que hicieron. A veces no son los mismos productos y no los podemos conseguir, pero sí de los alimentos frescos es lo más finito que vamos a poder hilar. Las tablas de Argenfood que las hizo la Universidad Nacional de Luján, estaban muy bien, eran muy completas, pero no las repitieron y no las fueron actualizando, entonces pueden encontrar cosas que comía yo cuando era chiquita, pero por ahí si vas a algún kiosco ahora no conseguís en la tabla las cosas que actualmente hay. Y hay la última, que es cómo equilibrar, que tiene su página con un buscador y además tiene una app para el celular. Con respecto a las apps que podemos encontrar para la composición química de los alimentos, podemos, bueno, tener cómo equilibrar, que ya la mencioné, el kiwi, que me ayuda con las porciones, yo le voy poniendo, comí tantos gramos de durazno y me va poniendo en un plato cuánto ocupó esa porción, me van dando algunos datos, los macronutrientes todos y algunos micronutrientes, no siempre tiene cargado todo. Si no está Inside My Food, que me ayuda un poco con las porciones, ¿sí? A saber cuánto es 20 gramos de pan, cuánto es 50 gramos de pan. Pero con todas estas aplicaciones hay que tener bastante cuidado a la hora de cargar los datos, porque a veces es confuso y suele dar
o sobreestima o subestima algunas cosas, ¿sí? Una vuelta un paciente quiso cargar una milanesa y le dijo que había comido 2000 calorías solo en esa milanesa, y el paciente casi se me infarta. Bueno, nada, cuestión que cuando los cargaba le pedía un montón de cosas que eran difíciles de estimar, como cuánta grasa tenía, y le puso unas calorías que evidentemente no eran, ¿sí? Así que MyFitnessPal y Fat Secret, tener cuidado con esos que a veces pueden no ser muy realistas. Bien, con respecto a lo que veníamos hablando de los requerimientos y las recomendaciones nutricionales, de la guía de alimentación, van a ir variando de acuerdo al peso y a la talla de la persona, a la edad, ¿sí? Y cuando decimos la edad no es específicamente la edad, sino también la etapa fisiológica o biológica por la cual está pasando, si fuera mujer, si está embarazada o si está lactando, si es un anciano y tiene mayor requerimiento porque puede estar en riesgo por osteoporosis, si es un niño porque está creciendo, y por sobre todas las cosas también va a depender este requerimiento de recomendación de la actividad física. Por eso es súper importante individualizar el plan de alimentación para que esté adaptado a la persona que tenemos delante, ¿sí? Las guías son una guía, no la Biblia, ¿sí? Nos da mucha información, nos da muchas recomendaciones, pero los requerimientos van a estar adaptados a las personas. Entonces, como principal objetivo de nuestro plan de alimentación va a ser mantener constante la composición de los tejidos para poder avanzar en la vida sin que haya ni exceso de algún tejido que no querramos, como en general el adiposo, que no perder en el camino, en el trabajo de más actividad física y comer no tan bien, perder masa muscular, ¿sí? Permitir el correcto funcionamiento de todos los aparatos y sistemas, que todos tengan energía en el momento que se requiere, no que alguno tenga que ser dejado, bueno, si me sobra te doy, no, que haya para todos los sistemas y todos los aparatos y que todos funcionen lo mejor posible. Asegurar la sensación de bienestar impulse la actividad física, es decir, yo no puedo pretender que una persona que trabajó un montón llegue a la casa y esté con ganas de salir a hacer actividad física si con suerte desayunó, merendó, o sea, almorzó un yogur y la merienda la salteó porque, bueno, llega y se pone a cocinar porque está muerto de hambre, entonces se hace una especie de cena re temprano. Yo no puedo pretender que esa persona tenga ganas de hacer actividad física. Necesito ordenarle esa alimentación para que tenga energía suficiente para, a pesar de haber trabajado y estar por ahí cansado mentalmente, tenga la suficiente bienestar para tener ganas de moverse después de eso, ¿sí? Y, obviamente, favorecer el crecimiento en el caso de los niños y adolescentes. Así que el plan de alimentación tiene que permitir desarrollar todas las actividades diarias manteniendo un buen estado de salud, ¿sí? No puede ser que yo coma de una forma que después esté anémico o me falten albúmina o me sobre grasa. Tengo que estar bien equilibrado para que todos los tejidos se mantengan, no empeoren o sean mucho más grandes de lo que deberían ser, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para poder armar este plan de alimentación? Las 4 leyes fundamentales que nos dio Pedro Escudero, que es el padre de la nutrición en Argentina, y a principios del siglo pasado entendió que la nutrición era fundamental para la mejora de los pacientes. Él veía pacientes en el hospital, así que llegaban ya con alguna patología, y se dio cuenta que la realidad era que nadie se dedicaba específicamente a ver qué darle de comer para que ese paciente esté bien, ¿sí? Sino que, bueno, se lo medicaba, se lo trataba, se lo operaba, pero nadie se dedicaba a mejorarlo desde la parte de vista de la alimentación, porque muchas veces las personas que llegaban, los problemas habían arrancado por una mala alimentación, ¿sí? Entonces promulgó estas 4 leyes fundamentales, que son la ley de la cantidad,
la ley de la calidad, la ley de la armonía y la ley de la adecuación, que vamos a ver una por una. La ley de la cantidad dice que la comida debe ser en cantidad suficiente como para cubrir las necesidades calóricas de cada individuo, por lo cual deberíamos investigar cuáles son, y debe lograrse un balance energético. Siempre la ley de la cantidad va de la mano con el objetivo que tiene ese plan de alimentación. Supónganse que estamos pasados de peso y queremos bajar de peso, bueno, vamos a intentar hacer un balance energético negativo para que el gasto sea mayor a lo que entra y entonces lograr el descenso del tejido adiposo en este caso, ¿sí? Y al contrario, quisiéramos ganar masa muscular, entonces deberíamos, probablemente la persona no esté haciendo un balance energético positivo, la energía que entra le alcanza justo para lo básico, ¿sí? Y bueno, crecer en masa muscular, por ahí el cuerpo no lo considera como súper fundamental, por más que sea el objetivo de la persona, el cerebro dice, bueno, fíjate, a mí no me das mucho, así que yo voy a hacer lo posible y el músculo no me parece que haga tanta falta. Entonces necesitamos generarle un balance positivo en este caso para que sobre energía más que para lo mínimo y entonces el cerebro diga, bueno, la verdad, vos querés hacer masa muscular, estás trabajando para esto, está bien, me sobra energía, te puedo dar, te puedo prestar, ¿sí? Así que la idea básicamente es esta, poder generar un balance energético equilibrado si no tengo nada que cambiar y estoy en pleno estado de salud, un balance positivo si quiero ganar masa muscular y un balance negativo si quiero perder, en este caso, en general, tejido adiposo, ¿sí? La ley de la calidad va a enfocarse más en que se cubran todas las necesidades de macro y micronutrientes, ¿sí? Que esté lo más variado posible. Fíjense esta foto, la cantidad de cosas diferentes que hay, inclusive hasta condimentos diferentes, pasando por proteínas de todo estilo, por todos los cereales, todas las legumbres, queso, hay leche, hay aceite, hay de todo, ¿sí? La ley de la calidad implica eso, la abundancia en variedad, ¿sí? Muy bien, la ley de la armonía lo que hace es, bueno, esa variedad, organizarla, ¿sí? De toda la variedad, que yo quiero que haya lo más posible, bueno, cuánto va a haber de frutas y verduras, cuánto va a haber de carbohidratos, cuánto va a haber de proteínas, cuánto va a haber de grasa. Y siempre esa armonía va a ser armónico también con nuestros objetivos, ¿sí? En general, la OMS puso unos valores eh, generales en los que de hidratos de carbono vamos a tener más o menos entre un 50 y un 60% del valor calórico total, de proteínas vamos a tener entre un 15 y un 20, y de grasas entre un 25 y 30%. Siempre que hablemos de nutrición deportiva, las recomendaciones las vamos a hacer por kilo de peso de la persona a la que tengamos que hacer la recomendación. Pero a la larga, y a pesar de que uno trata de hacerlo lo más específico posible, cuando hace las cuentas, termina siendo más o menos muy parecido, excepto en algunos casos excepcionales, muy parecido también a la recomendación de la OMS, ¿sí? Así que en general la armonía implica eso, cuánto de cada macronutriente yo le voy a dar según los objetivos. Y la última ley, que no por ello menos importante, sino que es la que, en la que más tenemos que poner empeño y trabajo, es la de la adecuación. La de la adecuación a las características biológicas del individuo, por ejemplo. Yo tengo un viejito que me viene con muy pocos dientes o con una prótesis, no lo puedo mandar a comer un churrasco entero. Probablemente me tenga que preocupar porque compre algún tipo de carne, la haga picar para no darle carne picada que por ahí viene con demasiado tejido de grasa, preocuparme porque quién le cocina, si él sabe cocinar, adecuarlo a la persona, ¿sí? Si puede cocinar, porque por ahí sabe, pero ya no está en condiciones.
si tiene alguien que lo puede acompañar, y contemplar otros factores, como por ejemplo el estado nutricional, está desnutrido, está excedido en peso, está bien, su objetivo es mantenerse así. ¿Qué hábitos y costumbres tiene? ¿Sí? Y acá entra hábitos y costumbres familiares, religiosas, elegidas voluntariamente, ¿sí? Todo eso tengo que tener en cuenta. Si la persona no quiere consumir carne, yo tengo que encontrar la manera de que su plan de alimentación sea armónico y adecuarlo a su derecho a elegir no comer carne, por ejemplo, ¿sí? A su situación económica. Es ridículo, más como estamos en este momento, intentar darle de comer algo a alguien que no puede comprarlo. ¿Sí? ¿Para qué le voy a recomendar salmón? Tiene un montón de omega 6, pero no voy a poder incluir salmón en la dieta de mis pacientes, salvo, no sé, alguno que tenga mucha suerte, eh, porque no lo van a poder comprar. ¿Sí? Es ridículo. Me voy a tener que adecuar a la situación económica de cada persona y adaptar el plan de alimentación. Bueno, ¿qué opciones hay? ¿Qué tenés a mano? ¿Qué conseguís más económico? Bueno, adaptémoslo. Sí, este es el ideal, pero se puede hacer con otros alimentos. ¿Sí? Y adaptarlo a la actividad física que haga, obviamente, porque eso va a variar todo lo demás. Muy bien, con respecto a la nutrición deportiva, el objetivo principal de la nutrición deportiva, y acá voy a hacer un gran paréntesis, siempre que hablemos de nutrición deportiva, la gran mayoría de los casos vamos a estar hablando de deportistas recreacionales, ¿sí? Si bien, y en algunas clases vamos específicamente a ver algunos casos más puntuales de algún deportista de élite, ¿sí? No todos vamos a tener el gusto y el placer o la posibilidad de tener a Messi de paciente o de alumno, ¿sí? Vamos a tener recreacionales que jueguen al fútbol. O por ahí algún deportista que esté un poco mejor o que juegue en alguna categoría o esté federado, pero la realidad es que lo que más vamos a ver van a ser recreacionales y no tanto deportistas de élite, que no es que no los vamos a tener en cuenta, los vamos a mencionar, pero siempre que hablemos de nutrición deportiva, en general vamos a estar pensando en los recreacionales, ¿sí? Entonces los objetivos de esta nutrición deportiva para estos recreacionales va a ser todos estos principios nutricionales, aplicarlos para contribuir al mantenimiento y a la salud y al mejorar el rendimiento deportivo, siempre teniendo en cuenta la salud y el rendimiento. ¿Por qué hice esta salvedad de que nos vamos a estar refiriendo en general a los recreacionales? Porque lamentablemente muchas veces en los delitos el mantenimiento de la salud, bueno, no es lo que se pretende, ¿sí? A veces con tal de mejorar el rendimiento deportivo, muchas veces se expone a los deportistas, justamente por lo que el deportista élite representa, a estados donde la salud no es lo que prevalece, ¿sí? No porque uno lo vaya a enfermar, me refiero más a una cuestión de lesiones y de cosas que, bueno, por el nivel al que está acostumbrado a manejarse, eh, no tiene alternativa. A veces el deporte de élite no va de la mano con la salud, ¿sí?